Quiero realmente hablarles a todos los padres que estamos aquí. Y aún estoy hablándole de quizás, no solamente a papá y a mamá, sino también a abuelos y abuelas, que también ayudan y tienen un rol importante en el desarrollo, en la crianza de los chiquitos, ¿no? Y hay un verso en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 6, hay un pequeño verso, es un verso bastante chiquito, pero en mi apreciación está lleno de instrucción para nosotros. Pero no solo instrucción, sino también palabras de ánimo y de ayuda para esa tarea de ser papá. Usted está de acuerdo conmigo de que ser padres no es fácil, ¿verdad? Alguien dijo que es la única carrera que te dan el diploma primero y después agarras el curso. O sea, uno aprende a ser papá siendo papá, sobre la marcha, y con el único modelo y ejemplo de los padres que tuvimos. Y ellos también aprendieron igualito que nosotros, así que se va tropezando a veces uno con la misma piedra varias veces, ¿no? Y no es fácil. Pero la Biblia está escrita para ayudarnos. No solo a entender que Dios nos ama y que desea una relación con nosotros. Ese es el tema principal de la Biblia. Que Dios nos ama y que esa relación destruida, Cristo vino a reconstruir lo que sea necesario y a quitar lo que sea necesario para que podamos tener una relación de vuelta con Dios. Ese es el tema principal de la Biblia. Y si tú estás aquí y tú dices, yo no sé si yo tengo una buena relación con Dios, hey, estás en el lugar correcto, porque aquí se habla de la Biblia. Pero la Biblia también nos ayuda en cosas terrenales. Nos ayuda a administrar mejor las bendiciones que Dios nos da. Y una de esas bendiciones que Dios nos ha dado son nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es una herencia, dice el Señor en la palabra, es una herencia de Dios para nosotros. ¿Cómo administramos esa herencia? Uy, qué difícil que es. Pero hay versos como este, que aunque es pequeño, tiene un poder compactado ahí para instruirnos, animarnos y ayudarnos a ser mejores padres. Y ustedes, padres, yo también estoy ahí, dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Voy a leerlo nuevamente. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo estaba pensando, cuando esté leyendo este verso y hayan hijos aquí, van a decir, esta prédica va a estar buena. Y van a decir, ojalá que mi papá preste atención. Pero sí, no vamos a entender algunas palabras. Aquí yo creo que hay tres grandes verdades que el apóstol Pablo nos quiere ayudar. Pero es importante que entendamos la primera partecita de esto. Papás, no dice en Colosenses, una carta que es casi como un espejo de la de Efesios, dice la misma idea, pero usa la palabra exasperar. Dice, padres, no exasperen a sus hijos. Eso es crear irritación, es provocar enfado, ira, enojo. Tiene que ver con frustración. Pero interesantemente el apóstol Pablo no está diciendo, padres, no hagan enojar nunca a sus hijos, porque eso es imposible. Si usted ama, usted va a querer corregir. Y corregir implica hacer y decirles cosas a quienes amamos, en este caso a nuestros hijos, que ellos no quieren hacer y que ellos no quieren oír. Y por lo tanto eso va a provocar que ellos se molesten, ellos se enojen. Esa parte de la molestia, esa parte del enojo en el cual yo le digo a mi hijo lo que tiene que hacer aunque no le guste,
esa parte es correcta y normal. Miren que el apóstol Pablo no está diciendo nunca hagan enojar a su hijo. Él está hablando de un problema algo más terrible, algo peor que eso. Él está diciendo, no crean en ellos, en sus hijos, una especie de resentimiento permanente, de frustración o de ira que vive allí, continua en sus hijos, que se mantiene constante allí. Y saben, como papá es difícil mantener el corazón de nuestros hijos saludable. Y parte de nuestra responsabilidad como padres es eso, darle salud a nuestros hijos, pero no solamente del resfriado, del problema estomacal, sino también salud en su alma, en su mente, en sus emociones y en su espíritu. Proveer salud para ellos. Y es difícil. Yo mismo estaba, mientras preparaba esto, meditando cuántas cosas me he equivocado como papá con mis dos hijos. En otra versión dice que no se desanimen. Dice, para que no se desanimen, podemos llevar a nuestros hijos a un punto en donde le matamos el ánimo, lo desanimamos si no hacemos correctamente nuestro trabajo como padres. Ahora bien, ¿cómo evitamos eso? De eso es lo que quiero hablarle hoy. ¿Cómo evitamos llevar a ese desánimo a nuestros hijos? ¿Cómo evitamos que nuestros hijos se desanimen, se frustren, se vivan así, golpeados? Bueno, yo creo que en este verso hay tres verdades que nos ayudan. Hay tres cosas que Pablo nos dice que nos pueden ayudar verdaderamente a criar nuestros hijos sin que tengan esta condición que hablábamos hace un rato. Vamos a la primera. Tiene el verso bíblico, ¿verdad? Dice, no exasperen o no enojen, no llenen de ira a sus hijos, pero lo dice de una forma, después dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción. Disciplina e instrucción. Y aquí está la primera cosa. Debe haber un balance. La primera cosa, debe haber un balance entre disciplina e instrucción. La palabra disciplina yo creo que es más fácil de entender y la traducción es bastante buena cuando usa la palabra disciplina. La idea ahí es reglas, normas, límites. Ponerle a nuestros hijos un régimen de conducta, imponer una forma correcta de hacer las cosas. Eso es disciplina. Pero la segunda palabra que el apóstol Pablo nos está pidiendo que tengamos un balance entre disciplina, nos está diciendo, e instrucción. Instrucción, la idea detrás de eso es como la de un maestro, la de un consejero, de alguien que está dialogando y escucha y argumenta y convence y persuade. Es un balance entre poner reglas, que es disciplina, y del otro lado es consejo, instrucción, educación, persuasión, escuchar. Para que nuestros hijos tengan un corazón saludable, la primera cosa que nosotros necesitamos es tener ese balance entre verdad y amor. Balance entre verdad y amor. Creo que no pasa mucho tiempo en la carrera de ser papá para darte cuenta qué facilito es desbalancearse en ser muy disciplinado o estricto o ser alguien que solo razona y trata de persuadir a sus hijos. O sea, el desbalance es muy fácil de que nosotros lo llevemos. Pero Pablo nos está diciendo, si queremos hijos saludables, necesitamos tener un balance entre verdad y amor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me inclino mucho
a la disciplina, a la verdad, a las reglas. Si yo hago un exceso de énfasis en las reglas, de repente se me está olvidando de que es un ser humano, de que como ser humano tiene debilidades, tiene limitantes, que es un ser humano que al final es imagen de Dios, de que nuestros hijos no son perritos o gatitos o leones de circo que si les das un latigazo aprenden a dar la pata o a brincar por un aro. Nuestros hijos necesitan límites, necesitan reglas, necesitan instrucción, necesitan, ¿cómo se llama? Normas que seguir. Pero si solamente hacemos énfasis en eso, podemos llegar a crear en el corazón de ellos la convicción de que mi papá no me oye, de que mi papá no me entiende, que mi papá no es razonable, que mi papá no me escucha. Y si se rompe ese vínculo, el trabajo de ser padre se hace todavía más difícil. Hay un peligro bien importante aquí. La pregunta es: ¿por qué a veces nos vamos sobre un exceso de disciplina? La realidad es que algunas veces es que no toleramos que ellos fracasen. No toleramos que no logren aprovechar una oportunidad. Y ¿sabes qué? Estás pensando en ti mismo. Estás tratando de vivir tu vida a través de tus hijos. Y nuestros hijos tienen nuestra genética, tienen nuestro ADN, se parecen a nosotros mucho más y no estoy hablando solamente de pelo o de nariz o de los ojos, no. En todo se parecen mucho a nosotros, pero no son nosotros. Son dos personas diferentes. Papá e hijo son dos individuos diferentes. Y no podemos, por temores nuestros como padres, por frustraciones nuestras como padres, tratar de implantar un régimen rígido y estricto y férreo de control y de normas y de tiempos y de esperanza de ejecución y de rendimiento, cuando nuestros hijos son individuos que no son iguales a nosotros. El otro es cuando nos vamos para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Nunca corregimos, nunca decimos normas, nunca ponemos límites, nunca o muy rara vez ponemos barreras o obstáculos para nuestros hijos. Y si ese es tu estilo, ¿saben qué hacen muchos papás? Que la mamá sea la que ponga las reglas, que la mamá sea la que baje la guillotina. Cuando vengan a mí: dale hijo, dale hijo, ya tú sabes, eso puede ser que no te ayude, pero dale. Entonces le damos el rol de poner la disciplina, el balance está totalmente desbalanceado el asunto, porque no estamos dándole verdad, sino que estamos creyendo que estamos amándolos, dándole libertad y dándole la capacidad de hacer lo que Él quiera. Pero cuando nosotros olvidamos cuando nosotros solamente aconsejamos y solamente decimos y decimos: bueno, hijo, quizás eso no sea lo mejor, tú decides, y no hay límites, no hay reglas, no hay normas, estamos olvidando de que todavía son adolescentes, que no son adultos. Es igual para manejar. Mi hijo tiene más estatura que yo. Él, de hecho, si se sienta en el carro que yo manejo, echaría para atrás el asiento. No es un problema de que él no llegue al pedal para acelerar o al freno para frenar. Es un asunto de que le falta otras cosas que no son físicamente la distancia entre la cadera y el pedal. Adolecen.
Y nosotros no, como padres, no podemos olvidarnos de eso, que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros hijos todavía no son adultos y por lo tanto razonar solamente con ellos, explicarles y hacerles entender solamente sin poner ninguna norma, o sea, irnos al otro extremo, no le estamos haciendo ningún bien. ¿Saben cuál es el peligro con eso? Si usted se acostumbra a criar a su hijo de esa manera, desbalanceadamente, usando solo el consejo, la instrucción, la razón, su hijo llega a esta conclusión: yo obedeceré solo y si entiendo lo que me están pidiendo que haga. Miren, condicionan la obediencia, condicionan seguir las instrucciones solamente si están ellos de acuerdo. Y en esta vida, ¿cuántos de ustedes han tenido que seguir una instrucción que no estaban de acuerdo o que no les gustaba? A ver, levanta la mano. Todos. Hay un montón de cosas que uno hace, que uno las hace aunque uno no esté de acuerdo. Y necesitamos preparar a nuestros hijos para esos momentos. Y si usted solamente razona con ellos, los puede llevar a ese punto, a ese peligro. Obedecen solo si entienden y están de acuerdo con la instrucción. Número 2, ya le dije, la primera es un balance entre verdad y amor. Yo te amo y te aconsejo, pero también te instruyo, te limito y te doy límites, te pongo normas a seguir. Ese balance es el que debemos llevar. Número 2, dice el verso: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. Miren que el apóstol Pablo usa una palabra interesante: crianza. Críenlos. La crianza es un proceso. Nadie cría un bebé, nace hoy y es criado y el día siguiente es un adulto responsable, listo para la vida. No, es un proceso. La crianza es un proceso. Y Pablo está diciendo ahí: críenlos. Debe haber un balance en la crianza entre dependencia e independencia como padres. Este es el segundo balance. Balance entre dependencia e independencia. ¿Saben? La meta de nosotros como papás, la meta de nuestro trabajo como padres, es preparar a nuestros hijos, es capacitar a nuestros hijos. ¿Saben para qué? Para que puedan vivir sin nosotros. ¿Sabía eso? Para que ellos lleguen a un punto en su vida que se llama, en teoría, adultez, y puedan hacer su vida sin necesidad de nosotros, sin que dependan de nosotros. No estoy hablando de que no nos amen o que se olviden de nosotros, no. Estoy diciendo de que no dependan de nosotros. Ese es el trabajo de todo padre y de toda madre. Esa habilidad de que puedan distinguir. Alguien adulto es alguien que tiene la capacidad de distinguir lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y el proceso de crianza es eso. Es un proceso en donde nuestros hijos van de una dependencia absurda de mamá y de papá. Cuando un bebé nace, cada 2 horas aproximadamente tiene que tomar del pecho de su madre. Y yo nunca he escuchado a un bebé de 1 mes diciendo: ay, mi mamá no durmió ayer, no la voy a despertar ahora. Él tiene hambre, ¿y qué va a hacer? Y va a llorar hasta que le den de beber. Ahora bien, gracias a Dios, eso es un tiempito. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Va creciendo y ya por lo menos dormirá 6, 7, 8 horas. Pero de todas maneras, quiere comer, hay que bañarlo, hay que vestirlo, y va a los 2, 3, 4, 5, todavía hay dependencia. Todavía en la adolescencia: mamá, que hay de desayunar. Ya tienen el vocerrón así: que hay de desayunar, mamá. No tengo ropa, mamá. Y lávala, plánchala. ¿Ves? Entonces, es esa dependencia, pero debe llegar un punto en donde, ¿qué hay de comer, mamá? Mamá, hijo, yo no estoy ahí. ¿Tienes hambre? Vaya y cocínese usted.
¿Tienes hambre? Vea cómo resuelve. ¿No planchaste la camisa para ir mañana al trabajo? ¿Qué problema más grande tienes, hijo? ¿Ve? Es un proceso de dependencia, pero cada vez más va independizándose. Ese proceso, ese balance correcto de saber el tiempo es ni muy rápido ni muy lento. ¿Saben? Este es el problema, que no hay ese balance. Queremos, a veces, hay dos problemas. O queremos que dependan de nosotros. ¿Saben cuál es la razón por la cual queremos eso? Porque necesitamos que necesiten de nosotros. Otra vez, es un problema de papá. Yo necesito que ellos necesiten de mí para yo sentirme necesitado. Eso es un problema que tenemos que resolver. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos que nuestros hijos sean dependientes de nosotros cuando ya les tocaba no ser dependientes? Estamos boicoteando, estamos erosionando, destruyendo nuestro trabajo. Nuestros hijos, recuerden, la labor de todo padre es preparar a sus hijos para que puedan vivir de una manera buena sin ti. Sin ti. Y eso no nos gusta porque ninguno quiere sentirse que no es necesario, es cierto, pero no estamos hablando de total y completa independencia. Después la relación cambia y ya uno tiene una relación diferente con su hijo. Pero el problema está cuando no hay un balance en cuánto depende de mí y cuánto es independiente. Si yo hago que dependa de mí, ¿ha oído el asunto de tratar de atrapar un ave, no? Y mientras más la quiero, ¿qué hago? Más la ahogo. Y podemos lastimar a nuestros hijos. Ahora bien, ¿cuál es el otro extremo? Que se vaya. Yo tengo un amigo que, bueno, ya sus hijos tienen 20 y tantos años. Una ya llegó a 30, dice, este es el año. Mi amigo dice, este es el año para que se vayan. ¿No? Bueno, pero ya ellos son hombres, ya están adultos, los hijos de él. Pero hay un momento en donde es correcto que los independicemos, pero también no antes de tiempo. Y podemos, pero ¿saben por qué alguna gente dice antes de tiempo quiero? Porque están pensando, mis problemas son suficientes, ya yo no quiero los problemas de él. Que vea cómo resuelve su problema. ¿Y en quién están pensando? ¿Ese papá en quién está pensando? En él y no en sus hijos. Y ven que ahí hay otro problema. Tenemos que llevarlo a ese proceso, ese periodo donde no es muy rápido, pero tampoco, porque si es muy rápido, se van a frustrar y van a decir, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, no tengo apoyo, ellos están desconectados de mí. Tenemos que aprender a confiar en ellos. Miren, permita que sus hijos se equivoquen. Yo sé que nadie quiere que sus hijos sufran, pero ¿cuántos de ustedes han sufrido alguna vez en su vida? Todos. Usted está evitando algo que es inevitable. Yo le dije a mi hija en una ocasión, hija, yo quiero evitarte que sufras antes de tiempo. Eso, ella estaba necia que quería algo. Y yo le dije, no, mi amor, de esto vas a sufrir, pero quiero que este no es el momento para sufrir por eso. Yo quiero evitarte que sufras antes de tiempo, pero no puedo evitar que sufras. El sufrimiento es parte de la vida, así como el gozo, la alegría, la tristeza, el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento nos enseña, nos hace fuertes. Crecemos a través del sufrimiento. No evitemos que nuestros hijos se equivoquen. Preocupémonos que cuando están con nosotros enseñarles. Y aquí viene la tercera cosa. El verso dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. Ya vimos, es un proceso de dependencia que busca la independencia. Háganlo, dice, según la disciplina y la instrucción. Estamos hablando de un balance entre verdad y amor. No podemos ser puro amor porque entonces nuestros hijos
No van a respetar ninguna regla, ninguna autoridad. Y no podemos ser pura verdad porque entonces nuestros hijos se van a sentir como si nosotros fuésemos Hitler y nos van a odiar al final de cuentas. La tercera cosa que está ahí en ese mismo verso, no hemos salido de ese verso, dice, instruyanlo en la disciplina, según la disciplina e instrucción de ¿quién? Del Señor. Padres que están aquí, la tercera cosa si queremos tener hijos con un corazón saludable es que tenemos que disponernos a hablar abiertamente de nuestra fe en el Señor. ¿Qué significa esto? Eso lo que quiero decir es que nuestros hijos sepan quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién se supone que debe ser Dios para ellos? Que ellos puedan saber que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es inmutable, que no cambia su carácter, que Dios es bondadoso, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que Dios ordena las cosas de la historia de la humanidad para el bien de sus hijos. Porque dice Romanos 8, todas las cosas que dice ayudan para bien, funcionan para bien. Es decirle a nuestros hijos quién es Dios para nosotros. ¿Saben qué pasa últimamente en este mundo que vivimos? Hay gente que dice, yo no voy a implantar o imponer mi fe a mis hijos. Que ellos la escojan. Que ellos libremente escojan a qué Dios van a creerle. Miren, no hay tiempo para esto. Pero hay un montón de evidencia científica que dice esto. No darle educación moral a sus hijos es más dañino, preste atención, no darle educación moral, ética moral a tus hijos es más dañino que darle una ética errónea o pobre. Imagínense, más beneficioso es para nuestros hijos darle una fe o una enseñanza moral que no es muy buena a no darle ninguna. De hecho, esto lo leí, me llamó muchísimo la atención. Dice un señor llamado Tim Keller, dice, abdicas a tu rol de papá en el momento en que tú dices, yo no voy a hablarle a Dios, de Dios a mis hijos. Cuando tú le dices, yo no voy a decirle qué creer, tú estás abdicando. ¿Saben qué es abdicar? Renunciando a tu posición de papá. Estás renunciando a tu rol, a la responsabilidad. Estás abandonando. Abdicar se usa para los reyes que abandonan su trono por cualquier otra cosa. Abdicamos como padres si nosotros decimos, no le voy a decir a mi hijo qué creer. Pero le voy a decir algo, como dice el dicho, una palabra habla, una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Ha oído ese dicho, verdad? Especialmente con este tercer punto, de que debemos, según la disciplina e instrucción del Señor, nuestros hijos no quieren oírte hablar de Dios. Ya ustedes saben para dónde voy. Nuestros hijos quieren verte. Quieren que tú evidencies ese Dios a quien tú crees. Miren, nuestros hijos no son tontos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que no importa el tamañito que tengan, están conscientes, mirándonos, aprendiendo de nuestros valores y de nuestros principios y especialmente de nuestra fe por nuestro comportamiento. Nuestros hijos no son tontos. Me acabo de acordar de una historia de un niño que le regalan una bicicleta. Pero el lugar donde vivían era bien religioso, bien tradicionales. Y el niño le regalan la bicicleta, él cumplió el sábado y le regalan la bicicleta. Y el niño se para tempranito en la mañana y le dice, papá, quiero salir a montar bicicleta.
El papá le dice, hijo, hoy es domingo, hoy es el día del Señor, no se monta bicicleta. Ay, papá, yo quiero montar bicicleta, quiero montar bicicleta, quiero montar. Y el papá lo volvió loco el niño. Y el papá le dice, bueno, ven acá atrás de la casa, monta bicicleta aquí. Y el niño se voltea, papá, y acá atrás de la casa no es domingo también. Nuestros hijos son más vivos de lo que parecen. Y nos están mirando. Y están aprendiendo de nosotros. Y están validando de lo que nosotros decimos, si eso es lo que nosotros hacemos. Y la forma más espectacular de instruir y disciplinar a nuestros hijos en el temor a Dios es siendo una persona que tiene temor a Dios. Ahora bien, yo dije hace un momento que hay algunos de ustedes que podrían estar pensando, no quiero implantarle a mi hijo una fe. Eso es un error. Déjeme ilustrárselo. Un hombre estaba hablando con otro hombre acerca de eso mismo. Yo no quiero imponerle a mis hijos la fe. El otro hombre le dice, no, es importante que ellos tengan la instrucción y que tengan el ejemplo y que tengan. Y el otro decía, no, y se pusieron a discutir precisamente cuál era la mejor forma de educar a sus hijos en cuanto a la fe. El que abogaba porque fuésemos abiertos y que intencionalmente habláramos de Dios a nuestros hijos, se aburrió y le dijo, ven acá, mira, vamos allá atrás de la casa. Y cuando pasan a la parte de atrás de la casa, abren la puerta de la terraza y ve un jardín precioso, una fuente, un caminito de piedras bien recortadito, grama bien bonita, un marco de flores de colores que combinaban, una palmera en la esquina y un cuadro precioso. El papá le dice, el amigo le dice al otro, una pregunta, ¿tú crees que todas estas cosas se pusieron así de bonito? ¿Te parece bonito? Y el hombre dice, wow, qué bonito tienes tu casa, amigo. Qué bien, ¿verdad? Es cierto, está bonito. Pero ¿tú crees que alguna de esas piedras o esa fuente o la iluminación o las lámparas o la planta o la palma ya o la gramita se puso solita así por accidente? Absolutamente no. Hubo alguien que lo diseñó y hubo alguien que escogió, la piedra esa va aquí, la fuente va aquí, vamos a poner una luz en la parte de allá, la grama vamos a ponerle, alguien tuvo que ser intencional en eso. Si queremos hijos así preciosos, si queremos hijos realmente que tengan un corazón libre de esa, ya les dije, no es que se enojen nada más, estamos hablando de una frustración perenne que permanece allí. Yo hablaba con un hombre hace unos cuantos días atrás de cómo recordaba cómo su papá lo castigaba cuando era niño. Él es un hombre casi de 40 y tantos años hoy en día y todavía se acuerda y dice, me molesta eso por la forma como su papá lo lastimó. Yo quiero decirte, amigos que están aquí, no es fácil. Yo me he equivocado terriblemente. Corregí varias veces a mis hijos con ira y sé que provoqué un poquito de eso. Pero Dios es fiel y bueno y nos ayuda. Y si alguno de ustedes dice, ay pastor, si usted me hubiera dicho eso antes, que yo tenía que tener un balance entre verdad pero también amor, que yo tenía que tener un balance entre dependencia e independencia y hacerlo de una manera correcta, progresiva, viendo bien los tiempos. Que usted me dijo, si usted me hubiera dicho que yo tenía que ser un ejemplo y no darle la libertad. Bueno, yo quiero decirte algo, mi amigo. Si ya tú dices es tarde, no es tan tarde todavía. Todavía Dios puede hacer un milagro en el corazón de tus hijos y Dios puede hacer todavía un milagro en tu corazón. Y yo sé que no es fácil. ¿Saben cómo empieza ese milagro? Pidiendo perdón. Pidiéndole perdón a Dios. Eso es lo que yo he hecho. Señor, me equivoqué, perdóname, perdóname. Pero también me humillé y le pedí perdón a mis hijos. Esa es la forma en que Dios comienza a sanar el corazón de nuestros hijos si se han lastimado. Y Dios también trabaja con nosotros.